Galaxias. Una galaxia es un conjunto enorme de gas, polvo y estrellas, sostenido junto por la gravedad. Casi todas las galaxias contienen más de 1 trillón de estrellas. Hay trillones de galaxias en el universo. Este es un tutorial de maquillaje. Sí, hola. Conocen los pasos primarios: tener la piel limpia, ponerse el primer. Vamos a tratar de hacer que la parte de la máscara de mi cara se vea mucho más clara. Eso incluye los ojos y la parte superior de mi nariz. También la parte superior de mis mejillas. Después vamos a ponernos nuestra base de forma normal, con un pincel. Y vamos a sentar todo esto con un poco de polvo. No vamos a hacer mucho de lo que es el contouring today, el contorno, pero vamos a tratar de hacer un poco para, ya saben, remarcar las mejillas, remarcar un poco lo que es la parte de abajo de la nariz y de los labios. Nuestro sistema solar se encuentra en la galaxia de Andrómeda. Después de eso vamos a ponernos un poco de lo que es el sellador. Esperamos que se seque y vamos a, una vez más, aclarar toda la zona de arriba de nuestro rostro, nuestra zona T. Voy a utilizar el verde esta vez. Y vamos a pintarnos las cejas, por lo cual voy a utilizar el lápiz blanco. Es normal encontrar una galaxia mucho más pequeña dentro de una galaxia grande. Vamos a utilizar colores parecidos a los de las galaxias: azules, morados, rosas suaves, dorado, blanco. La mayor parte de las galaxias tienen un hoyo negro en el centro. La galaxia más cercana a la nuestra es la Vía Láctea. Lo que voy a hacer ahora va a ser dar una base a todo lo que es mi nariz, algo así como si me estuviera sonrojando con morado, y vamos a ir difuminándolo alrededor de todo mi rostro. Colores suaves. Todas las galaxias tienen polvo, es producido por las estrellas. El polvo hace que la luz se vea de una forma más rojiza. Vamos a difuminar todo con una brocha mucho más grande. Después de asegurarnos de que todos los colores estén mezclados bien, vamos a utilizar nuestro shimmer. Para que todo se vea brillante, de forma muy literal. Vamos a sellar todo. Y aquí es cuando empezamos a hacer estrellas con nuestro adorable lápiz blanco.
La Vía Láctea rota a unos 250 kilómetros por segundo y da una revolución completa cada 200 millones de años. Vamos a utilizar este color negro brillante para remarcar nuestros ojos. Un poco de verde metálico y azul metálico en el fondo de los ojos y también para marcarlo todo bien. Como siempre, sellen todo, asegúrense de dejar que todo se seque. Démosles la despedida, mi mascara, que es la última vez que la utilizaré y ahora está descubierto que no lo sé. Para nuestros labios vamos a utilizar como base un rosas pálido, alrededor algo de negro, verde metálico y rosa pálido. Ahí es cuando por fin me doy cuenta que, sí tengo polvo dorado y voy a esparcirlo por todos lados en cantidades inimaginables. Aparte de la materia oscura, las galaxias tienen una gran cantidad de espacio vacío. En unos 4 billones de años, la Vía Láctea se juntará con Andrómeda, que tardará al menos unos cientos de millones de años. Vamos a hacer Space Buns, así se llama el estilo de cabello. Amo cómo me queda, amo cómo se ve, es completamente adorable. Ahora, ¿por qué he estado dándoles datos sobre galaxias todo este tutorial de maquillaje? Uno, todos deberíamos saber más sobre el espacio porque, sinceramente, como no, es, aparte del terror inimaginable de que está en el espacio, es sumamente maravilloso y es algo que realmente quisiera saber mucho más, si tan solo no tuviera tantas matemáticas en ellas. Sin duda alguna hubiera estudiado astrología. ¿Astronomía? Astronomía. Soy un desastre. Los invito a averiguar cosas nuevas sobre la galaxia y sobre la nuestra, sobre todo. Tengan una buena tarde. Nos veremos en 2 semanas. Bye bye.